escuche mi voz. Mi voz le ayudará y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente. Cada vez que escuche mi voz, con cada palabra y cada número, entrará en un nivel más profundo, más abierto, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de 1 a 10. Cuando llegue a 10, estará en Europa. ¿Qué tal, jóvenes? Otra tarde. Hoy os voy a hablar sobre Ucrania. Llevo semanas hablando con gente en Twitter, en X, sobre Ucrania y creo que ha llegado el momento de hacerlo aquí para aclarar algunos puntos e intentar ser sincero sobre lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá, que es relativamente conocido por las personas que nos dedicamos a esto, pero que está, como está lleno de sentimiento y tiene mucha controversia, pues se confunde mucho a la opinión pública con respecto a este tema. Vamos al lío. Antes de empezar a desgranar el conflicto ucraniano, necesito que entendáis qué es un conflicto y por qué es importante entenderlo. Un conflicto es la rivalidad entre al menos dos contendientes para dirimir la gestión de un bien, que un bien puede ser vital, estratégico o económico. Un bien es vital cuando está en juego la supervivencia de tu naturaleza. Es decir, cuando sin ese bien, sin el control de ese bien, tu naturaleza desaparece o se ve muy mermada. Un bien es económico cuando es convertible en dinero o es dinero, como las materias primas, el petróleo, líneas de comercio. Y un bien es estratégico cuando da acceso al control de un bien vital o un bien económico, tanto en el presente como en el futuro. Y esto es importante porque nos indica cómo terminar un conflicto, porque si es un bien vital, como es un bien que es imprescindible para tu supervivencia, pues lucharás a muerte. Nos indica si hay posibilidad de acuerdo o no, porque si el bien por el que se lucha es un bien económico, será mucho más fácil llegar a acuerdo. Y nos indica cómo desactivar un conflicto de esta naturaleza, intentando eliminar la parte, para desactivarlo debemos eliminar la parte en la que un bien es vital para dos contendientes. Entonces, teniendo este marco conceptual claro, vamos a lanzarnos con Ucrania y desapasionadamente, sin pensar que unos son buenos, malos o regulares, porque desde el punto de vista, si queremos entrar de un punto de vista moral, si somos pro-ucranianos pensaremos que los rusos son malos y si somos rusos pensaremos que los ucranianos y el resto de europeos son bárbaros. Y esa no es la realidad siempre es mucho más compleja. Vamos al lío. Caso de Ucrania. Vamos a entenderlo desde el punto de vista ruso. Para Rusia, Ucrania es lo que se conoce como un buffer state o un estado bisagra, un estado colchón, dentro de la llanura europea por la que Rusia siempre ha sufrido las invasiones polacas, alemanas, francesas. Esa llanura es muy fácil de atravesar y es muy fácil llegar a Moscú a través de esa llanura. Por lo tanto, para Rusia, Ucrania es necesario tenerla bajo control, tanto Ucrania como Bielorrusia. Para ellos no es un bien vital el control de Ucrania, pero está muy cerca de serlo. Además es un bien estratégico porque le permite el control de esa zona que hace de colchón, de amortiguador en caso de sufrir una invasión, pero también le da acceso a mercados, le da acceso a las materias primas, tanto de Ucrania como de los mercados europeos. Por lo tanto, tenemos que desde el punto de vista ruso, este conflicto es muy importante, sobre todo porque está muy cercano a ser un bien vital. Entonces podemos entender si llega a un acuerdo, qué tipo de acuerdo será. Será alguno que garantice que tiene el control o un gran control sobre Ucrania, porque si no, no llegará a ese acuerdo. Si no, seguirá luchando porque es vital. Es muy cercano a ser vital. Estará dispuesto a seguir enviando a la muerte a muchísimos rusos y gastando muchísimos recursos
económicos y mucho esfuerzo bélico en el control de Ucrania. Desde el punto de vista ucraniano, esto es claro. Este conflicto es un recurso vital para Ucrania, porque se está dirimiendo su supervivencia como nación. Entonces, los ucranianos, como decía Boris Johnson, como decían muchos otanistas, va a luchar hasta el último ucraniano, porque se está jugando su supervivencia como nación, su soberanía como Estado. Entonces va a luchar a muerte. La victoria va a ser una victoria absoluta o va a ser una derrota absoluta. Lamentablemente, después de todas estas muertes, lo que va a sufrir Ucrania va a ser una derrota muy parecida a la absoluta, porque va a perder territorio y además va a perder su soberanía frente a Rusia, porque Rusia no va a ceder, no va a llegar a ningún trato con Estados Unidos y con Europa que no suponga el control efectivo de Ucrania. Para Ucrania, Ucrania tiene una elección imposible, que es morir hasta el último ucraniano o ceder al control de su territorio. No es posible hacer esa elección. Y tampoco es posible para los que hablamos desde nuestro sillón, desde nuestro sofá, poner la piel de cada uno de los ucranianos. Millones de ucranianos estarán dispuestos a dar su vida por Ucrania. Otros millones se han ido de Ucrania, no quieren saber nada de la guerra porque piensan que su hogar no es la nación donde han nacido, sino su hogar es donde monten su familia. Y hay otros ucranianos que simplemente habrán sido pragmáticos y habrán dicho, me da igual que me gobierne Zelensky o que me gobierne Putin. Quiero que se acabe esto y mi vida no va a cambiar sustancialmente. Puedo adaptarme. Para mí es más importante mi supervivencia. Por tanto, hablar de qué quieren los ucranianos o qué sería favorable para ellos me parece muy aventurado. Para mí, yo me siento más cercano a la elección imposible. Zelensky está en una posición, la peor posición posible, porque tiene que elegir entre seguir mandando gente a la muerte, seguir gastando recursos, seguir endeudándose o firmar el control de su territorio por parte de Rusia, que es donde estaban antes de empezar esto. Vamos a mirarlo desde el punto de vista norteamericano. Para Estados Unidos, esto es un bien económico. Este conflicto es prácticamente económico, con algo de estratégico, pero muy, muy económico. Lo podemos ver en su industria armamentística. Ha conseguido que toda Europa renueve su sistema de armas, enviando sistemas de armas obsoletos, como eran los F-16 y otros, a Ucrania, y a la vez está vendiendo esos sistemas de armas a los estados en Europa. Por otra parte, toda esa dación de dinero, de armas, de comida, todo lo que ha mandado al frente Estados Unidos, ahora se lo reclama como deuda. Una deuda que va a ser prácticamente perpetua, que va a tardar decenas de años en poder pagar Ucrania. Y al que ya está llegando, ya ha dicho Trump, que solo será saldable a partir con empresas norteamericanas detrayendo las tierras raras y los recursos que tiene Ucrania. Tiene algo de estratégico, porque le permite, si Ucrania hubiese vencido, le permitirá el acceso a un lugar al que no había estado nunca, tan cerca de Rusia, a la gran llanura europea, pero pegada a Rusia. Y sobre todo, y sigue teniendo estratégico porque ha conseguido el desarrollo de la simbiosis entre inteligencia artificial y drones. Este desarrollo armamentístico y tecnológico no habría sido posible con la eficiencia que lo ha sido sin este conflicto. ¿Para Estados Unidos el acuerdo es probable? Por supuesto que es muy probable, es casi deseable. Estados Unidos no se está jugando nada vital. Para Estados Unidos esto es una cuestión básicamente de dinero. Y si ya lo ha conseguido, ya ha conseguido ese dinero, puede llegar a un acuerdo con Rusia. Aquellos que piensan que esto es de Trump, cuando empiezan a entender cómo funcionan los conflictos, se dan cuenta de que esto hubiese sucedido también con Biden, porque no se estaba jugando nada Estados Unidos en este conflicto. Y desde el punto de vista europeo, ¿existe un punto de vista europeo realmente?
estamos oyendo a líderes como Macron, Scholz antes de las elecciones, los ingleses, de si se monta si desaparece la OTAN, si se monta un ejército europeo, si se van a llevar tropas no alineadas pero conjuntas a la frontera ucraniana para salvaguardar su seguridad. No se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo en cuánto deben gastar, en qué sistemas de armas deben utilizar, cómo deben coordinarse. No existe un punto de vista europeo. Y vamos a poner dos ejemplos. ¿Qué significa este conflicto para Polonia o qué significa para España? Para Polonia, este conflicto tiene mucho de vital, porque si Ucrania es un estado tapón, un estado bisagra para Rusia, también lo es para Ucrania. Los polacos tienen todavía muy cercano al recuerdo de Rusia, en ese caso la Unión Soviética, controlando el territorio polaco. No solo el territorio, y a las personas. Por lo tanto, para ellos es vital, tiene mucho de vital este conflicto. Pero también lo tiene estratégico, porque el control de Ucrania para ellos supondría el acceso, un acceso a Rusia y un acceso sobre todo, y el impedimento del acceso de Rusia a su propio Estado. ¿Para España este conflicto tiene algo de vital? No tiene nada. No tiene nada, es puramente económico. Está prestando armas, dando ayuda económica, 1.000 millones. Hemos conocido que iba a ser la última dación, que no donación, porque para España estos pagos y el armamento que ha enviado Ucrania lo envía como deuda, que también en algún momento tendrá que ser pagada. Por lo tanto, para España no deja de ser algo económico. España tiene sus intereses vitales en el Mediterráneo. No se juega demasiado en Ucrania, por mucho que nos digan. Y hay que entender que en la esfera internacional hay varios planos. Uno es el plano declarativo, en el que están los líderes políticos y que hablan para la masa y hacen declaraciones sobre qué van a hacer, cómo lo van a hacer, por qué es importante, apelan siempre a valores morales y superiores, como la libertad de los países, su soberanía. Pero luego está el plano real, y el plano real es en el que nos tenemos que fijar. España dice que esto es importantísimo, que hay que apoyar a Ucrania, pero no está dispuesta a mandar tropas a que se juegue la vida. Lo que está diciendo realmente es que no le importa, que es simplemente dinero y ni siquiera es una gran cantidad. 1.000 millones en este nivel es prácticamente nada. Y esto quería aclarar, esto no va de quiénes son buenos o malos, no va de que los rusos son unos orcos y los ucranianos son unos defensores de la libertad. No, esto es la realidad internacional. La realidad internacional no existe no existe el derecho internacional, no existe, porque para que exista un derecho necesita haber una policía, necesita haber un garrote que garantice ese derecho. Y no existe ese garrote. No existe esa fuerza multinacional que impida que un supuesto derecho se vulnere. Lamentablemente no existe. Esto a mí me ayuda a entender el caso de Ucrania y espero que a vosotros también. Y nada más. Espero vuestros comentarios, espero vuestro like y os espero en Twitter, que me encantará saber vuestras opiniones sobre esto. Chao.